Hay silencios que duelen más que 1000 palabras, y hay uno que viene del cielo. Este es el silencio que cayó sobre Mical, la mujer que amó a un rey, pero perdió el favor de Dios. Así comienza la historia oculta, la que pocos se atreven a contar, la que la Biblia menciona en voz baja, pero cuyo eco aún resuena en cada corazón que alguna vez ha amado sin entender el propósito divino. Esta es la maldición silenciosa de Mical, la esposa de David que perdió el favor de Dios. Mical era hija del rey Saúl, una princesa nacida entre los muros fríos del poder y las intrigas. Desde niña, fue testigo de cómo su padre, cegado por los celos, temía a un joven pastor que solo sabía tocar el arpa y cantar a Dios con todo su ser, David. Y sin embargo, fue a ese hombre, a ese adorador, a quien Mical decidió amar. La Biblia dice que Mical, hija de Saúl, amaba a David, y en esas pocas palabras se esconde el inicio de una tragedia espiritual. Saúl, manipulador y astuto, vio en ese amor una oportunidad. Pensó, se la daré, para que le sirva de lazo y caiga en manos de los filisteos. Así fue como Mical se convirtió en un instrumento político, una ficha en el juego de poder de su padre. No fue una boda por amor, aunque ella sí amaba, fue una alianza manipulada por la ambición. David debía pagar un precio imposible, 100 prepucios filisteos. Pero David, guiado por su fe y por el deseo de probar su lealtad, trajo el doble. Y así, Mical se convirtió en su esposa, no como fruto de un pacto de amor santo, sino como una prueba de guerra. Aun así, en su corazón, Mical sintió orgullo. Era esposa de un héroe, de aquel que Israel cantaba diciendo, Saúl mató a sus 1000, y David a sus 10.000. Pero el amor pronto se volvió separación. Saúl, en su odio, persiguió a David, y ella quedó atrás. Mical fue entregada a otro hombre, Paltiel, mientras David huía al desierto. Años después, cuando David subió al trono, reclamó lo que le pertenecía, tráeme a Mical, mi esposa. No por amor, sino por justicia. Era un símbolo de restitución ante todo Israel. El día que Paltiel la vio partir, la siguió llorando por el camino hasta que la obligaron a regresar. Esa escena no es solo humana, sino profética. Representa el alma que fue usada por los hombres y olvidada por Dios, el alma que alguna vez amó al ungido, pero que perdió la comunión con él. Mical regresó a la casa de David, pero algo se había roto. Ya no había amor, ni adoración, ni conexión espiritual. Ella vivía en el palacio, sí, pero su alma estaba vacía. David danzaba ante el arca del Señor, mientras ella lo miraba desde la ventana, con desprecio. Y aquí ocurre el momento más oscuro de su historia. Cuando el arca del pacto regresó a Jerusalén, todo el pueblo celebraba. David, sin vergüenza, se despojó de su manto real y danzó con todas sus fuerzas ante Jehová. Mical, viendo desde arriba, lo despreció en su corazón. Lo llamó insensato. Lo juzgó por adorar demasiado. Lo que ella no entendió fue que David no danzaba por el pueblo, ni por su corona. Danzaba por el Dios que lo levantó del polvo. Pero Mical no podía comprenderlo, porque su corazón ya no conocía el fuego de la presencia divina. Había amado al ungido, pero había olvidado al que lo ungió. Y en ese instante, el cielo guardó silencio sobre ella. Nunca más se volvió a hablar de Mical en la Biblia, salvo una frase que resuena como una sentencia, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esa esterilidad fue más que física, fue espiritual. Representó la ausencia de fruto, la desconexión del propósito divino. Fue el silencio de Dios, la consecuencia invisible de un corazón orgulloso. La historia de Mical no es solo una tragedia del pasado, es una advertencia para el presente. Muchos aman a Dios, pero se avergüenzan de mostrarlo. Muchos dicen creer,
pero desde su ventana espiritual observan cómo otros adoran con libertad, y los juzgan. Mical representa al alma moderna que teme la burla, que prefiere la dignidad humana antes que la presencia divina. Representa al creyente que perdió la pasión y no lo nota. Y es aquí donde comienza el verdadero misterio: ¿por qué Dios guardó silencio sobre ella? ¿Por qué no hubo redención, ni promesa, ni segunda oportunidad? Tal vez porque el orgullo fue más fuerte que la humildad, porque su corazón se endureció más que el de su padre. Lo cierto es que cuando el cielo calla, no siempre es castigo, a veces es el eco de una puerta cerrada por dentro. Mical vivió rodeada de música, pero jamás volvió a cantar. Vivió con un rey que danzaba ante Dios, pero nunca volvió a doblar rodilla. Su historia se apaga sin lágrimas, sin esperanza, sin voz. Y en ese silencio, nace una advertencia eterna: a veces el mayor castigo es que el cielo deje de hablarte. Aquí, descubriremos los secretos espirituales detrás de la actitud de Mical y por qué su historia sigue repitiéndose en la vida de millones de creyentes hoy. Además, te contaré algo que la mayoría de las personas ignora: cómo su silencio escondía un mensaje profético sobre el final de los tiempos. ¿Te quedas conmigo? Antes de continuar, si estás aquí escuchando estas palabras, no es casualidad. Dios te trajo a este vídeo por una razón. En este canal exploramos los secretos más profundos y desconocidos de la Biblia, las historias que casi nadie se atreve a contar. Así que te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like, porque cada semana revelamos mensajes espirituales que transforman el alma y nos acercan más al propósito que Dios tiene para nosotros. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre Mical podría cambiar tu manera de ver la fe, la adoración y la conexión con Dios. Ahora sí, volvamos a aquella ventana donde todo cambió. Mientras el pueblo celebraba la llegada del Arca del Pacto, el símbolo vivo de la presencia de Dios, Mical observaba desde su torre de orgullo. En lugar de gozo, sintió desprecio. No entendía cómo el hombre más poderoso de Israel podía danzar semidesnudo, sin importar lo que la gente dijera. Pero lo que ella veía como vergüenza, Dios lo veía como adoración. David, el hombre conforme al corazón de Dios, no temía el juicio humano. Había pasado por valles de muerte, persecuciones y batallas, y había aprendido que sólo la presencia divina podía sostenerlo. Por eso danzaba. Cada paso era una declaración: no soy rey por mi fuerza, sino por la gracia de Jehová. Mical, en cambio, simboliza a quienes viven la fe desde la distancia, mirando a través del cristal de la crítica. Su mirada desde la ventana era más que una escena doméstica, era una metáfora espiritual. Ella observaba el fuego, pero ya no ardía. Veía la adoración, pero no la sentía. Y ahí nació su juicio, porque quien no adora, tiende a señalar a los que sí lo hacen. La diferencia entre David y Mical no era solo su forma de adorar, era su nivel de intimidad con Dios. Mientras David buscaba la presencia divina por encima de su imagen, Mical buscaba aprobación por encima de su fe. Y esa es una de las trampas más peligrosas para el creyente moderno: querer verse correcto ante los hombres, aunque eso signifique apagar el fuego de Dios en el alma. Mical le dijo con ironía: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose ante las siervas como un cualquiera. Pero David le respondió con una frase que atravesó los siglos: delante de Jehová danzaré, y me haré más vil aún, porque es ante el que bailo, no ante los hombres. En ese intercambio se revela el conflicto eterno entre la apariencia y la adoración. Entre el corazón que busca a Dios y el que busca validación. Mical no perdió el favor divino por un solo acto, sino por una vida desconectada de la presencia. Amó a un ungido, pero no amó la unción. Quiso al hombre, pero no al Dios del hombre. Y aquí surge la parte más misteriosa: la Biblia dice que Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte.
Pero los estudiosos hebreos señalan que esta esterilidad no fue un simple castigo biológico. Era una representación espiritual. Mical no produjo fruto, porque no permitió que la presencia de Dios entrara en su interior. Su vientre seco simbolizaba un corazón endurecido, un espíritu incapaz de gestar bendición. Mientras David daba fruto, conquistaba naciones y escribía salmos que aún hoy nos hacen llorar, Mical desaparecía en el silencio. Su nombre no volvió a ser mencionado, y esa ausencia es un grito invisible. Porque cuando el cielo calla sobre una vida, no es olvido, es juicio. Y esa es la maldición silenciosa de Mical. No fue un castigo con fuego ni con truenos, sino con la distancia. El mayor castigo que puede recibir un alma no es la pérdida de cosas, sino la pérdida de comunión. Mical representa a muchos creyentes que aman la estructura de la fe, pero no la presencia viva del Espíritu. Gente que sabe cantar, pero no adorar, que conoce versículos, pero no los siente. Que defienden su religión, pero no su relación con Dios. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de todo esto? Que Mical fue hija de un rey y esposa de otro. Tenía linaje y posición, pero le faltaba lo esencial, la conexión con lo divino. David danzaba en el polvo, y el polvo lo cubría, pero en ese polvo estaba la gloria. Mical, en cambio, estaba limpia, ordenada, digna, pero vacía. El contraste entre ellos sigue siendo una advertencia profética para todos los tiempos. Porque en cada generación, hay Davids que danzan sin miedo, y Micales que los observan desde las ventanas de su juicio. Dios sigue buscando corazones como el de David, humildes, libres, rendidos. Y sigue guardando silencio sobre corazones como el de Mical, rígidos, fríos, orgullosos. Y quizás tú te preguntes, ¿puede ese silencio romperse? ¿Puede un alma como la de Mical volver a escuchar la voz del cielo? La respuesta está más adelante, porque su historia no termina con su muerte, termina con una revelación espiritual que muchos han pasado por alto. Una conexión que apunta directamente al futuro, a los tiempos donde el orgullo espiritual será la gran batalla del alma. Ahora, revelaremos el misterio oculto detrás del silencio de Dios sobre Mical, el significado profético que conecta su historia con la Iglesia actual, y cómo su vida se convierte en una advertencia sobre el fin de los tiempos. El silencio de Dios sobre Mical no fue olvido, fue mensaje. Un mensaje tan profundo que solo los corazones sensibles al Espíritu pueden percibirlo. Porque en la Biblia, cuando Dios calla, no significa ausencia, significa advertencia. Y el silencio de Mical simboliza ese tipo de advertencia que atraviesa los siglos. Después de aquel día en que David danzó ante el arca, el nombre de Mical se desvaneció de las Escrituras. Ninguna palabra más, ningún acto, ninguna descendencia. Es como si su existencia hubiese sido borrada de la historia divina. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios decide callar sobre alguien que formó parte del linaje real, que una vez amó al ungido y que fue testigo de los grandes milagros de su tiempo? Porque el cielo no puede escribir sobre corazones que dejan de escuchar su voz. Y Mical, desde aquella ventana, no solo miró con desprecio a David, miró con desdén al espíritu que lo impulsaba. Ella vio lo externo, pero despreció lo eterno. Y ese gesto fue el final de su comunión. El Espíritu Santo no habita en templos de orgullo. No mora donde el juicio domina, ni donde el temor al que dirán apaga la expresión de la fe. Mical se convirtió en el reflejo de aquellos que temen parecer ridículos por adorar, que se avergüenzan de llorar ante la presencia de Dios o levantar sus manos en público. Es el alma que ama a Dios, pero teme mostrárselo al mundo. Y en tiempos donde la adoración se ha vuelto espectáculo y la fe apariencia, la historia de Mical resuena como un eco profético. Dios no busca grandeza, busca rendición. No busca perfección,
busca corazones quebrantados. El contraste con David es una enseñanza viva. David, un hombre imperfecto, pecador, quebrado, pero siempre rendido. Mical, en cambio, fue correcta, educada, y digna, pero vacía. Y eso nos enseña una verdad devastadora: a Dios no le interesa tu posición si tu corazón no se postra. Hay algo aún más profundo. En la cultura hebrea, la esterilidad representaba no solo un castigo, sino también la ausencia de propósito. La mujer estéril era símbolo de la tierra que no produce fruto, del alma que no da testimonio. En Mical, esa esterilidad es espiritual, su alma no volvió a producir luz. Y si miramos su historia desde una lectura profética, Mical representa algo mucho más grande: la iglesia que ha perdido la pasión por la presencia. La iglesia que observa los milagros desde la distancia, que se ha llenado de estructura, pero ha perdido el fuego. Mical es la figura del pueblo que tiene trono, templo y título, pero ya no tiene al espíritu. David, por otro lado, representa a la generación que se atreve a danzar aunque la critiquen, que adora sin miedo al juicio humano, que busca al Dios vivo por encima de toda opinión. Y ahí está el mensaje oculto: en los últimos tiempos, habrá una separación entre los que danzan y los que observan, entre los que sienten y los que juzgan, entre los que buscan el fuego y los que temen quemarse con él. El silencio de Dios sobre Mical no fue solo un castigo individual, sino una profecía colectiva. Representa lo que ocurre cuando un pueblo deja de adorar. Cuando la adoración se vuelve costumbre y ya no comunión, cuando se canta, pero no se siente, cuando se ora, pero no se cree. Ese silencio divino es la consecuencia de un corazón que ya no vibra con el espíritu. Y tú, que estás escuchando esta historia, quizás te sientes como Mical. Quizás has amado a Dios, pero el dolor, la decepción o el orgullo te han hecho mirar desde lejos. Quizás ves a otros adorando, y algo dentro de ti se pregunta por qué tú ya no sientes lo mismo. Pero escúchame bien, Dios no te ha olvidado. El silencio de Dios no siempre es rechazo. A veces es llamado. Es su manera de decirte: despierta, vuelve a danzar. La historia de Mical no está escrita para condenar, sino para advertir y redimir. Porque el mismo Dios que dejó de hablar sobre ella, hoy te está hablando a ti. Te está recordando que el fuego aún puede encenderse, que la presencia aún puede tocarte, que no importa cuán lejos hayas estado mirando desde la ventana, puedes bajar y danzar de nuevo. Cada vez que un creyente se avergüenza de su fe, cada vez que el orgullo impide que el corazón se doblegue, el espíritu de Mical revive. Pero cada vez que alguien se atreve a llorar, a postrarse, a decir: Señor, hazme vil por ti, el corazón de David vuelve a latir en la tierra. Y aquí está la clave de todo: la maldición de Mical no fue irreversible. Fue un espejo. Un espejo para que cada generación mire su propio reflejo y se pregunte: ¿estoy adorando como David o juzgando como Mical? En ese espejo se refleja la verdadera batalla del alma. No es entre hombres y mujeres, ni entre reyes y esposas. Es entre el orgullo y la humildad. Entre la apariencia y la presencia. Porque el mayor castigo que puede recibir un creyente no es la pobreza, ni la enfermedad, ni la pérdida, es que el cielo guarde silencio. Y ese silencio, esa ausencia de voz, será el punto central de lo que revelaremos a continuación. Lo que realmente significó que Dios no volviera a hablar de Mical. Porque detrás de ese silencio hay un secreto espiritual que conecta con el juicio de los tiempos finales y con el llamado a una nueva generación de adoradores. En la siguiente parte, descubriremos el verdadero significado profético de ese silencio, cómo afecta nuestra era espiritual y qué señales revelan cuando un corazón comienza a caer bajo la misma maldición silenciosa que marcó a Mical. Desde la ventana del palacio, Mical observaba a David danzando con todas sus fuerzas ante el arca del pacto. El pueblo gritaba, las trompetas sonaban,
y el arca del Señor, símbolo de su presencia, volvía a Jerusalén. Era un día glorioso, un día que marcaría la historia del pueblo de Israel. Pero mientras todos adoraban, una sola mirada permanecía fría, inmóvil, encerrada en una mezcla de dolor, orgullo y resentimiento. Era la mirada de Mical, la hija de Saúl, la esposa del rey que danzaba con humildad ante su Dios. Aquel momento fue el punto de quiebre. Mientras David se despojaba de su orgullo ante el Eterno, Mical se cubría con el velo del orgullo humano. Mientras uno se humillaba, la otra se exaltaba en su propio pensamiento. Ella no entendía que David no bailaba para impresionar, sino para agradecer. Él sabía que había sido levantado de la nada, de los campos de ovejas, y que todo lo que tenía provenía de la mano de Dios. Pero Mical, criada en la corte, hija de un rey caído, había aprendido otra forma de reinar, la de las apariencias, la del control, la de las emociones reprimidas. Cuando David regresó a su casa, lleno de gozo y deseoso de bendecir a su familia, encontró frialdad donde esperaba comprensión. Mical lo miró con desprecio y le dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose delante de las criadas de sus siervos, como un cualquiera sin decoro». David la miró con calma, pero con autoridad. Y respondió con palabras que serían una sentencia. «Delante de Jehová, que me escogió en lugar de tu padre y de toda su casa, yo danzaré. Y aún me haré más vil si es necesario, porque mi honra no depende de los hombres, sino de Dios». El silencio cayó sobre la habitación. En ese instante, algo se rompió entre ellos. No solo su relación matrimonial, sino la conexión espiritual que alguna vez los unió. La Biblia dice que desde aquel día, Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Un versículo corto, pero cargado de misterio, de juicio, de silencio divino. Muchos piensan que aquella esterilidad fue una maldición, un castigo directo de Dios. Pero otros, los que miran con ojos espirituales, entienden que fue algo más profundo, un símbolo. La esterilidad de Mical representó la esterilidad del alma que se niega a adorar. Porque cuando el corazón se llena de orgullo, no hay espacio para que florezca la gracia. Mical no fue una mujer malvada. Fue una mujer herida. Amó, sí, pero también fue usada como pieza política. Su padre, Saúl, la entregó a David no por amor, sino por conveniencia. Luego la separó de él para dársela a otro hombre, y más tarde, cuando le convenía políticamente, se la devolvió a David. Fue arrancada de un esposo, forzada a regresar con otro. Su vida fue un juego de poder donde ella siempre fue el premio, nunca la ganadora. Y cuando finalmente David triunfa, cuando el arca regresa, ella no ve a su amado adorando a Dios. Ve al hombre que la olvidó. Ve al rey que ya no la mira con ternura. Su dolor se transforma en juicio, su herida en crítica. Y lo que pudo ser restauración, se convirtió en ruptura. Aquí yace la lección más profunda: cuando el corazón no sano, el alma se cierra a la presencia divina. Mical representa a todos aquellos que alguna vez amaron a Dios, pero dejaron que las decepciones, los traumas, o el orgullo apagaran su adoración. Personas que se sientan en los templos, pero ya no levantan las manos. Que miran a los que adoran y los juzgan, porque su propio corazón perdió la conexión. El juicio divino sobre Mical no fue un rayo, ni una enfermedad, ni la muerte repentina. Fue algo más temible, el silencio de Dios. Porque a veces, el mayor castigo no es lo que Dios dice, sino lo que deja de decir. Cuando el cielo calla, cuando el espíritu deja de hablar, cuando ya no sentimos su presencia, entonces entendemos que algo dentro de nosotros murió. Mical dejó de ser mencionada en la historia. La Biblia la silencia después de ese momento. No hay llanto, ni oración, ni arrepentimiento.
Solo silencio. El mismo silencio que cubre a las almas que se alejan de la adoración, creyendo que la dignidad vale más que la presencia de Dios. Y ese silencio es el eco de miles de corazones en este tiempo. Hombres y mujeres que alguna vez fueron llenos del Espíritu, pero hoy viven apagados, criticando lo que antes amaban, juzgando lo que antes les hacía llorar. Mical vive en cada creyente que se avergüenza de levantar sus manos, en cada alma que se endurece ante la presencia divina, en cada corazón que se esconde detrás del orgullo porque temió volver a ser herido. Pero Dios no calla por crueldad, sino por misericordia. A veces, el silencio de Dios es la oportunidad para mirar hacia adentro. Para preguntarnos, ¿qué parte de mí se endureció? ¿En qué momento dejé de danzar? ¿Cuándo cambié la adoración por la crítica? Mical se convirtió en una advertencia profética. No una mujer olvidada por capricho divino, sino un espejo espiritual para toda generación. Ella representa al alma que ama a Dios en secreto, pero teme mostrárselo al mundo. Que tiene fe, pero la esconde detrás del razonamiento. Que cree, pero no se atreve a sentir. El orgullo fue su velo, y la vergüenza su prisión. Mientras David se humillaba, Mical se justificaba. Y así, el cielo que a David lo cubría de gloria, a ella la cubrió de silencio. Sin embargo, su historia no termina solo en el castigo. Termina con una enseñanza eterna. La adoración sincera siempre rompe las cadenas del alma, mientras el orgullo la refuerza. Llegamos a la reflexión final, que quiso enseñarnos Dios con la vida de Mical, que representa su maldición silenciosa en el mundo espiritual actual, y cómo su historia puede despertar el corazón dormido de los que dejaron de sentir la presencia divina. Porque a veces, la lección más poderosa no está en el milagro, sino en el silencio de Dios. El silencio de Mical no fue solo el fin de una mujer, fue el eco de una advertencia divina que aún resuena entre los creyentes. Su historia no se cerró con un castigo, sino con una lección que traspasa generaciones. Porque cada alma que pierde el fuego de la adoración, revive su destino. Y cada corazón que se enfría en la presencia de Dios, escucha, aunque no lo entienda, el mismo silencio que cubrió a Mical. Dios permitió que su nombre quedara en las Escrituras no como condena, sino como espejo. Para que tú y yo reflexionemos en cuántas veces hemos actuado igual, viendo la bendición ajena con desprecio, juzgando a los que adoran, o criticando lo que no entendemos porque nuestra herida aún sangra. Mical no fue malvada. Fue humana. Una mujer marcada por el abandono, el uso y la desilusión. Pero lo que la destruyó no fue el dolor, sino su orgullo. Porque el dolor puede ser sanado en la presencia de Dios, pero el orgullo se resiste a entrar en ella. El contraste entre David y Mical es el reflejo eterno de dos caminos, el del adorador y el del observador. David se despoja de su corona para danzar ante Dios, Mical, en cambio, se aferra a su linaje, a su orgullo, a su título. Mientras uno se humilla y es exaltado, la otra se exalta y es olvidada. Y ese principio espiritual sigue vivo, los que se humillan ante el Eterno, son levantados, los que se aferran a su ego, terminan escuchando el silencio del cielo. Dios nunca volvió a mencionar a Mical, no porque la odiara, sino porque la presencia de Dios no puede permanecer donde el orgullo reina. Y ese silencio, aunque parece castigo, fue misericordia. Porque el silencio divino también es un llamado. Un llamado a volver, a humillarse, a recordar que sin la adoración no hay vida espiritual. ¿Sabes? Tal vez hoy tú también estás viviendo ese silencio. Quizás oras y sientes que el cielo no responde. Tal vez vas a la iglesia, levantas las manos, pero nada se mueve dentro de ti. No sientes lo que antes sentías, no escuchas lo que antes escuchabas. Te preguntas, ¿por qué Dios no me habla? Y la respuesta, como en la historia de Mical, puede estar en lo más profundo del corazón.
Porque Dios no se aleja sin razón. A veces guarda silencio para que revisemos nuestras heridas, para que soltemos el orgullo, para que aprendamos a adorar sin vergüenza. Mical representa a ese tipo de fe que se apaga en lo secreto. Esa fe que ama a Dios, pero teme mostrarlo. Que quiere creer, pero no quiere parecer débil. Que busca la aprobación de los hombres más que el fuego del Espíritu. Y el mensaje profético de su historia es claro: no dejes que tu orgullo te robe la presencia de Dios. Porque el alma que deja de adorar, se vuelve estéril, no solo en frutos, sino en espíritu. El cielo no se cierra de repente. El silencio de Dios llega como una brisa que deja de soplar, poco a poco. Hasta que un día, el corazón ya no siente. Y cuando eso sucede, ya no importa cuántas oraciones digas o cuántos cantos repitas, porque lo que Dios busca no son palabras, sino corazones quebrantados. David lo entendió. Por eso escribió: un corazón contrito y humillado, no despreciarás, oh Dios. Salmos 51 versículo 17. Esa fue su victoria, no sus guerras, no su trono, sino su adoración. David fue imperfecto, pecó, cayó, pero siempre volvió a danzar, a llorar, a postrarse. Por eso Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Mical, en cambio, se quedó mirando desde la ventana. Esa imagen es poderosa y simbólica: el adorador está en la calle, sudando, danzando, siendo parte del mover divino, mientras el alma orgullosa se queda atrás, observando, juzgando, creyendo que sabe más. Pero el que observa no siente, y el que no siente, termina estéril espiritualmente. Quizás hoy tú también estás mirando desde la ventana. Ves cómo otros adoran, cómo otros lloran, cómo otros sienten la presencia de Dios, y te preguntas: ¿por qué yo no? Tal vez porque, como Mical, has permitido que el orgullo o el dolor te alejen de la adoración. Pero la buena noticia es que aún hay tiempo. Porque mientras hay vida, hay oportunidad de bajar de esa ventana, de volver a danzar, de recuperar el fuego que un día ardió dentro de ti. El cielo no se ha cerrado para siempre. El silencio no es el final. Es solo la pausa que Dios usa para llamarte de nuevo. Amado oyente, si esta historia tocó tu corazón, si sientes que algo dentro de ti necesita volver a la presencia de Dios, no esperes más. La historia de Mical no tiene que repetirse en tu vida. Deja que el Espíritu Santo rompa tu orgullo, sana tus heridas y te devuelva la pasión por adorar. No importa cuántas veces caíste, ni cuánto tiempo llevas en silencio. Dios puede hacerte fértil otra vez en lo espiritual. Puede hacer que tu alma vuelva a florecer. Y si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a que no te vayas sin dejar tu huella. Dale me gusta a este vídeo si sientes que el mensaje habló a tu vida, porque eso nos ayuda a llegar a más almas que necesitan escuchar estas verdades. Suscríbete a este canal para seguir descubriendo los misterios ocultos de la Biblia, esas historias que casi nadie cuenta, pero que revelan los secretos más profundos del corazón de Dios. Aquí hablamos de fe, de profecía, de redención y de esperanza, porque cada relato bíblico tiene un mensaje para ti, hoy. Y sobre todo, quiero que dejes en los comentarios tu testimonio, tu reflexión o tu petición de oración. Porque no estás solo. Este espacio es para que juntos volvamos a sentir el fuego del Espíritu y aprendamos que, incluso en el silencio, Dios sigue obrando. Recuerda, a veces el mayor castigo es que el cielo deje de hablarte, pero el mayor milagro ocurre cuando decides volver a escucharlo. Que esta historia despierte en ti el deseo de adorar con libertad, sin miedo, sin vergüenza. Que cuando Dios mire tu corazón, no encuentre una ventana cerrada, sino un altar encendido. Y que la voz del cielo, esa que cayó para Mical, vuelva a hablar en tu vida. Porque donde hay un corazón humillado, Dios vuelve a habitar. Amén.